Gente, la quinta y última temporada de Stranger Things cada vez está más cerca y es por eso que hoy les traigo el resumen y análisis definitivo de esta serie que en mi opinión debió terminar en algún punto hace ya demasiado tiempo. Desde la temporada 1 hasta la 4 voy a darte toda la información que necesitas para afrontar la última entrega de la serie franquicia, la serie estrella de la plataforma. Así que sin más preámbulo comenzamos. Pero no sin antes aclarar que durante la grabación por momentos se me apagó el cerebro y comencé a decirle José y a Joyce, así que ustedes sabrán perdonarme, espero. Y ahora sí, sin más, arrancamos. Verán, la primera temporada de Stranger Things nos cuenta la historia de Will, Mike, Dustin y Lucas, un grupo de amigos de 12 años crecidos en los 80s quienes disfrutan de jugar el afamado Calabozos y Dragones. Desde las primeras secuencias de la serie podemos observar el enorme carisma y gran química entre nuestro grupo de protagonistas adolescentes. Desgraciadamente para ellos, toda la felicidad que derrocha su grupo les va a durar aproximadamente 8 minutos, pues regresando a su casa desde la casa de Mike luego de una larga campaña de juegos, Will es secuestrado por una extraña criatura. Desde este punto y con ayuda de todos sus conocimientos nerds o frikis, que ahora más bien forman parte de la cultura popular, pero sobre todo con ayuda de Once, una niña pelona de laboratorio con poderes mentales, nuestro grupo de amigos descifrará todas las interrogantes hasta lograr rescatar a Will de la dimensión paralela o el Upside Down, que es el lugar en donde se encuentra, y así poder volver a ser felices todos juntos. Esta primera temporada hace un gran trabajo, aunque para nada perfecto, a la hora de construir su mitología. Me explico. Once es una niña nacida de un experimento en el que se buscaba liberar poderes mentales en fetos, introduciendo en sus madres drogas psicodélicas con la esperanza de convertir a estos fetos, en un futuro obviamente, en soldados para incrementar el poder militar de los Estados Unidos en relación con el de los camaradas rusos. Por eso al momento de nacer, Once es arrebatada de su madre, a quien tildan, y de hecho gracias a la segunda temporada sabemos que vuelven loca. Supongo que no le explicaron esa parte del trato, aunque no es como que nadie le fuera a dar el premio a la madre del año de todas maneras, porque es bien sabido por todos que no es para nada recomendable asistir a experimentos gubernamentales donde te van a dar drogas estando embarazada. Y claro, la hermana de Terry, madre de Once, nos explica que Terry no sabía de su embarazo cuando aceptó participar en el ensayo, pero esto contradice la naturaleza del propio experimento del Dr. Brenner, pues en la temporada 4 se nos confirma que el experimento fue más amplio y que incluía a más niños pelones y poderosos, así que o el Dr. Brenner sabía que las madres estaban embarazadas aun cuando ellas no, o las madres fueron demasiado ingenuas como para creer en la palabra del Dr. Brenner con una posible explicación que le restaba riesgo al experimento, o las madres eran unas completas desgraciadas que, siendo conscientes de su embarazo y del riesgo del experimento, decidieron participar de todos modos. Igual esto solo es una especulación porque la serie nunca se digna a explicar cómo es que sucede dicho experimento ni todos los problemas que presenta, como por ejemplo qué pasó con el resto de madres que participaron en este, y ese es el único problema que realmente presenta la temporada 1, pequeñas grietas que se acrecientan con la malísima construcción del resto de temporadas. Y a ver, cabe destacar que la gente detrás del proyecto se dignó a sacar material canónico fuera de la serie con el que parece que se dedican a rellenar los enormes huecos que crearon luego de la primera entrega. ¿Esto importa? No, porque como sabemos, una obra, sea cual sea, debe poder sostenerse por sí misma, así que aunque haya explicaciones, al estar fuera del proyecto, estas ni ayudan ni mejoran a la serie. Pero en fin, a lo largo de la temporada vamos descifrando, entre otras cosas, el misterio de Once y descubrimos que sus poderes le permiten ver y escuchar en una especie de plano oscuro a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Eso significa que Once es capaz de espiar a los malditos camaradas soviéticos, y es en una de estas misiones espías que Once y los investigadores que la acompañan escuchan por primera vez al Demogorgón, y es que al parecer ese plano oscuro al que Once accede es una especie de tierra compartida entre nuestra dimensión y el Upside Down, así que cuando Once es obligada a volver y contactar con lo que nosotros sabemos que es el Demogorgón, todo se va al carajo, pues establece una conexión entre nuestra dimensión y el otro lado, conexión que desgarra la capa que nos separa cuando los poderes de Once, que están fuera de control por el enorme miedo que le causa a la criatura, terminan abriendo un maldito portal entre los dos mundos, permitiendo que el Demogorgón ingrese a nuestra realidad y secuestre a Will al inicio de la temporada. Toda esta información se nos revela a través de los recuerdos de Once a lo largo de los capítulos, mientras la vemos vivir aventuras no tan buenas, no tan malas con el resto de adolescentes del grupo no secuestrados. A raíz de la desaparición de Will justo en el inicio de la serie, nuestro grupo de protas se separa y otros personajes van tomando también gran parte del protagonismo. Por ejemplo, Mike, Dustin y Lucas se valen de la aparición de Once en sus vidas y la revelación
revelación de sus poderes para, con todos sus conocimientos en la cultura pop, ir armando el rompecabezas que tenían enfrente. Y esta idea, que en principio podía parecer ridícula, es bastante brillante, pues son precisamente los más jóvenes quienes pueden llegar a creer con mayor facilidad que niñas calvas con poderes mentales, dimensiones paralelas y criaturas desconocidas existen. Y aunque la esperanza de encontrar a su amigo con vida se desvanece al final del capítulo 3, cuando los oficiales sacan su cuerpo entre comillas del lago, es Once quien les asegura a los chicos que su amigo sigue vivo, haciendo que Mike lo escuche con su radio y luego haciendo que los tres chicos lo escuchen usando el equipo de radio de la escuela. Este contacto que establece Once parece conseguir también que Joyce escuche y vea por unos instantes a su hijo dentro de los muros de su casa, haciendo que Joyce confirme lo que con tanta fuerza ya sospechaba. Will está en algún lugar, sigue con vida y una criatura extraña lo persigue. A pesar de que Joyce escucha con suma atención a Will mientras le habla, sus nulos conocimientos del mundo de la fantasía y su falta de Once no le permiten descubrir la naturaleza del sitio que Will describe, un lugar idéntico a su casa pero oscuro y frío, una descripción a la que Once agrega la palabra al revés o del revés, y esa descripción es más que suficiente para que los chicos empiecen a atar los hilos. Desde que conocen a Once entienden que hay gente mala que la persigue, o sea, los agentes del gobierno. Saben que Will está en otra dimensión. Gracias a su profesor resuelven que necesitan un portal para acceder a ella, y aunque parecen no recordarlo por todo lo que ha pasado, desde el capítulo 2 Once les dice que es el Demogorgón de quien Will se oculta en el otro lado. Así como los chicos arman todo el rompecabezas, hay otros personajes también juntando piezas. Desde que Will desaparece, por ejemplo, Josie empieza a presenciar fenómenos extraños en su casa, cosas pequeñas obviamente. Alguien con la voz de Will le llama, o las luces de su casa empiezan a parpadear, o hay espeluznantes garras empujando las paredes de su casa como si fueran plastilina. Su camino se junta con el de Hopper por obvias razones cuando investigando el caso de Will, se topa con los reportes de gente que ha visto un niño calvo, o sea, hace 11. Esto lo conduce al laboratorio, al Dr. Brenner y su experimento, y a la vieja denuncia que interpuso la madre de Once cuando se la arrebataron. Los instintos de investigación de Hopper se agudizan con todas las extrañezas que ocurren cuando el supuesto cuerpo de Will es encontrado, y termina confesándole a Josie que ella siempre tuvo razón después de ingresar a la morgue y descubrir que lo que estaba ahí solo era un muñeco. Así que juntos, Hopper y Joyce saben que Will está vivo, que existe una criatura, o tienen una vaga idea de que existe una conspiración de una parte del gobierno, y después de visitar a la madre de Once también saben que hay un raro experimento de por medio, y que está estrechamente relacionado con la niña calva que han visto por el pueblo. Asimismo, Jonathan y Nancy, además de enamorarse y motivados por la terrible y súper merecida culpa que ésta siente debido a la muerte de Bárbara, que ya hablaremos de la terrible persona que es Nancy en esta serie, van poco a poco descubriendo y dándole forma a una extraña criatura, o se hace el Demogorgón, pues es Jonathan quien captura los últimos instantes de Bárbara en la alberca. Es Nancy la que, buscando pistas de su amiga, vuelve a la casa de los Harrington y tiene un fugaz encuentro con el monstruo, el cual muy convenientemente no la ataca. Son estos dos personajes los que se topan con el Demogorgón en el bosque cuando se está devorando el venado herido, pero es Nancy la primera de todos la que tiene una vista clara de la criatura cuando, siguiendo su rastro, atraviesa el portal que está en el árbol que la conduce al otro lado. Es también Nancy quien muy hábilmente deduce la naturaleza de la bestia. ¿Cómo se nota que no tenían TikTok y la gente sí pensaba? Las deducciones de esta gente es todo lo que siempre habíamos pedido. Como pueden darse cuenta, hasta este momento, y de hecho hasta el final de la historia, la temporada divide en 3 grupos principales a nuestros protagonistas. Esta es una decisión arriesgada debido a lo complejo que se vuelve conseguir que ninguno de tus grupos o ninguno de tus personajes pierda peso, se vuelva irrelevante o tenga segmentos aburridos. Sí, te estoy hablando a ti, One Piece, y aunque es arriesgada, esta decisión es uno de los grandes aciertos de la temporada. Cada grupo, cada personaje, cada pieza está en su sitio, y esto consigue que cuando terminas de ver la primera parte tengas la sensación, a pesar de todas las dudas que no responden, de que acabas de ver algo que tiene todo el sentido del mundo. Y es que si hubieran decidido que los chicos fueran los únicos protagonistas, la serie se hubiera enfrentado a los cuestionamientos de siempre. ¿Qué tan creíble es que 4 adolescentes de 12 años descubran que su amigo sigue vivo, que un monstruo se lo llevó, que está en otra dimensión, descubran la naturaleza de la criatura, se enfrenten a él, accedan al otro mundo y rescaten a su amigo? Y todo esto mientras también descubrían una conspiración gubernamental, experimentos en humanos y burlaban a las fuerzas del Estado. Y el acierto no solo está en dotar de protagonismo a personajes más adultos, sino en saberlo llevar a cabo. Lo digo porque esta manera de presentar la historia es la que van a utilizar en el resto de temporadas, pero sin ningún tipo de éxito, aunque ya llegaremos a eso, no se preocupen. Toda esta información recabada por nuestros protagonistas empieza a converger en el capítulo 7 cuando Hopper y Josie se encuentran con Jonathan y Nancy, quienes fueron detenidos en medio de su cruzada de caza de demogorgones. Para este punto ya ambos grupos saben de la criatura
criatura, que Will está vivo y de la existencia de 11, y también saben que a los chicos los persigue el maldito gobierno, así que Hopper los rescata de las garras del Estado y es en casa de Josie que con todas las piezas juntas nuestros protas se disponen a arriesgar la integridad de una niña pelona que apenas conocen para aliviar la angustia de Josie contactando a Will y la culpa de Nancy buscando a Bárbara. Y en efecto, 11 logra encontrarlos a ambos. Para desgracia de Josie, Will parece estar muriendo de frío y para desgracia de Nancy, Bárbara está rotundamente muerta. Y aquí es donde el equipo se separa de nuevo. Hopper y Josie van en una misión francamente inútil con intenciones de ingresar en los laboratorios y luego en el portal para rescatar a Will con el único indicio de que este se encuentra en el fuerte detrás de su casa. Yo sé que no tenían demasiadas opciones, pero un minutito se pudieron tomar para meditar las cosas, y es que como era evidente no llegaron ni a ver los muros del laboratorio cuando ambos son detenidos, y después de un tiempo que perfectamente pudieron haber utilizado para urdir un plan mejor, Hopper termina vendiendo a 11 a cambio de que dejen al resto de chicos en paz y una oportunidad para entrar en el portal y traer a Will de vuelta a casa. Mientras tanto, Jonathan y Nancy decidieron que su idea primera de asesinar a un depredador multidimensional siempre tuvo sentido, y se disponen a tenderle una trampa en casa de Josie, y es aquí que, siguiendo los pasos de Nancy, Steve, que se había mantenido como un personaje secundario e interés amoroso de esta, aparece para unirse a la fiesta, y es también aquí que tenemos que detenernos a hablar de Nancy, que sin dudas es la peor persona de la serie, y eso que compite con los padres de Mike, que en 4 temporadas no tienen ni idea de dónde o qué está haciendo su hijo, o Josie, que orilla a una niña calva que apenas conoce a extender los límites de sus poderes que a simple vista se ve que la perturban con tal de encontrar a su hijo, o Hopper, que omite la información de que acaba de encontrar a una niña sabiendo dónde está su madre y su tía, cosa que o todo el mundo olvida o a nadie le importa tanto dentro como fuera de la serie. Me parece increíble. Pero es que Nancy, no contenta con sacar a su mejor amiga de su casa, obligarla a ir a una fiesta a la que su amiga dejó muy en claro que no tenía ninguna intención de asistir, para tratarla mal y terminar corriéndola de la misma y miserable reunión a la que no quería asistir, acto que conduciría a Bárbara a una muerte miserable, ahora arrastra a su casi novio y a su exnovio, que luego será su novio nuevamente, al mismo terrible desenlace. En primer lugar, porque si Steve decide no regresar, el Demogorgon se los hubiera comido a ambos, y en segundo lugar, porque a pesar de haberlo lastimado, con las heridas de Jonathan y Nancy aún abiertas, es muy probable que la bestia hubiera vuelto a hacer exactamente lo mismo, pero agregando a Steve al plato. Y si esto no te parece suficiente para volver a Nancy la peor persona de la serie, no te preocupes, porque Nancy jamás para. Se la pasa haciendo las cosas más egoístas posibles durante todas las temporadas. Afortunadamente para ella, al mismo tiempo que su plan fracasaba rotundamente, 11 estaba haciendo una masacre con los agentes del gobierno en la escuela, cosa que atrajo a la criatura, y 11, con sus últimas fuerzas, después de estar utilizando sus poderes como si no tuvieran consecuencias, abre un nuevo portal por el que él y la criatura desaparecen para siempre. Obviamente, claro, ¿verdad? Asimismo, Hopper y Josie, aunque muerto, logran encontrar y revivir a Will y traerlo de nuevo al plano de existencia que nunca debió abandonar. Y esa, mis queridos amigos, es la magnífica primera temporada de Stranger Things. Y si tú para este punto te sigues preguntando por qué el Demogorgon actuaba de manera tan confusa o qué demonios es el otro lado, déjame tratar de explicarte cómo está el cotorreo. El Upside Down, o el otro lado, o el mundo del revés, o como quiera que sea que lo llames, es una dimensión paralela a la de nuestros protagonistas, una réplica idéntica del pueblo donde habitan, pero con la característica de ser tremendamente helado, profundamente tenebroso y con extrañas esporas cayendo por todos los lugares. Dimensión en la que existe el depredador dimensional conocido como el Demogorgon, y aunque en principio esta dimensión es una réplica del pueblo de nuestros protas, no sabemos si este pueblo es toda la extensión de esta dimensión o si en algún otro punto de la misma las cosas son completamente diferentes. El Demogorgon, por otra parte, es un depredador del Upside Down que, con la interacción de su tierra y la nuestra, sería atraído por cualquier cantidad de sangre como si fuera un maldito oso polar, y que al parecer necesita incubarse justo como el xenomorfo de Alien. Esto lo digo por la última escena de la temporada, donde vemos a Will escupiendo una larva en su lavabo. Pero a decir verdad, todas estas dudas eran las que la serie debía resolver con el resto de temporadas, nada más que tomaron las peores decisiones posibles en el proceso, pues como verán a continuación, la temporada 2 y 3 y la aparición de Vecna en la cuarta temporada dejan muchísimas más dudas que respuestas, o ya directamente empeoran el lore de la primera temporada. De hecho, la entrega 2 de la serie realmente no existe, son 9 episodios de relleno infumable que los creadores decidieron llamar canon, y no estoy exagerando. A continuación te presento los únicos elementos que necesitas saber de esta miserable parte 2 para que puedas continuar con la historia sin ningún problema, porque si los creadores decidieron saltarse la temporada entera,
frontera, nosotros también podemos hacerlo. Así que después de los incidentes de la primera parte, Brenner y su equipo fueron reemplazados del mando del laboratorio y aparece un nuevo personaje a cargo, el Dr. Sam Owens, que es como Brenner pero menos malo y está intentando estudiar el portal que sigue abierto. 11 no murió, sino que solo fue transportada a la otra dimensión y salió por el portal que había creado el Demogorgón cuando llegó a la escuela. Se puso de chill a vivir por el bosque hasta que Hopper la rescata, entre muchísimas comillas, y la lleva a vivir con él. Así, al final de temporada logra adoptarlo oficialmente y el gobierno parece que va a dejar a la niña tranquila. A la ciudad llega un adolescente de nombre Max, besto personaje Forever, que es la típica chica ruda que se va a convertir en la nueva amiga del grupo, pero como Mike extraña a 11 no la quiere cerca ni de chiste. Max es atormentada por su hermanastro mayor Billy, que es un desgraciado abusivo que luce bien y fuma demasiado, y como ya sabrán, Max y Billy y su relación serán fundamentales tanto en la temporada 3 como en la temporada 4. También como nuevo personaje tenemos a Bob, interés romántico de Josie, que es un buen tipo y que pusieron simplemente para que muriera, y con él la serie va a empezar su gusto por realizar muertes completamente innecesarias. Aparece Murray, que es un periodista raro, sin más, y así como nuevos personajes tenemos un nuevo enemigo, el Desuellamentes o Azotamentes o Desollamentes, como sea que lo llames, una especie de organismo sombra que es capaz de controlar a cualquier ser vivo, al parecer. Este nuevo enemigo controla a Will de nuevo, de una forma que jamás explican, otra vez, con el objetivo de hacer básicamente nada. O sea, en serio, no hace nada. Pero bueno, al parecer el Desuellamentes intenta expandirse por todo el pueblo de Hawkins y volver al mundo, supongo, una extensión de la otra dimensión. Así que el propósito de nuestros protas será liberar a Will de su control y evitar la expansión del Upside Down, cosa que consiguen cuando 11, que hasta el momento había estado en el viaje de descubrimiento más inútil que he visto en mi vida, llega al pueblo justo para cerrar el portal. Y ya, aunque todavía hay algunos datos de vital importancia. Gracias a esta temporada sabemos que las criaturas del Upside Down parecen ser una especie de mente colmena o más bien un organismo compartido. Las raíces que se extienden por Hawkins o los demodogos de esta temporada o hasta el Demogorgón, todos parecen ser parte de un mismo ser. No sabemos si es gracias al Desuellamentes o él solamente puede controlar este organismo. Además, cuando cierran el portal, la parte del Desuellamentes que estaba en Will se queda en nuestra realidad y esto será usado de inmediato en la tercera temporada. Y básicamente eso es todo lo que necesitas saber de este relleno forzado que decidieron llamar temporada. Ahora, la parte 3, aunque con mucha más intención y sobre todo relevancia, está también muy lejos del nivel que alcanzó la primera entrega y presenta un problema enorme, igual que la segunda y la cuarta temporada. Y es que, como ya les había dicho, intentan replicar la división de protagonistas para contar la historia, resolver los misterios y cumplir los objetivos, pero parece que no tienen ni idea de cómo conseguirlo. Ya en la segunda temporada, los personajes, o sea, los villanos, los protas, los no protagonistas, todos estaban haciendo las cosas más irrelevantes del planeta. Fueron demasiados personajes actuando todos sin intención ninguna. Y en esta tercera entrega la falta de imaginación continúa, no de forma tan descarada como en la segunda parte, pero sigue presente, y es que al parecer los rusos conocen la existencia del Upside Down y tienen una máquina para acceder a este mundo, pero necesitan ponerla a trabajar en Hawkins, donde ya sabemos que casualmente la barrera dimensional es más débil. Por eso construyeron un centro comercial y compraron otros terrenos. Con la máquina funcionando bajo tierra, abriendo lentamente otro portal, se activa la parte del Desuellamentes que había quedado dormida en nuestro mundo, infectando ratas y después a Billy. El Desuellamentes planea aniquilar a 11, pues sabe que es la única que puede interponerse en sus planes de expansión. Así que todos nuestros protas y Robin, besto personaje Forever y nueva amiga del grupo, tendrán que evitar las garras del Desuellamentes e infiltrarse en la base rusa para destruir la máquina que puede acceder al otro lado, cosa que al final consiguen con el sacrificio de Hopper, pero ya sabemos que luego se arrepienten. Así que la temporada termina con Josie adoptando a 11 y mudándose con sus 3 hijos del pueblo para siempre, más o menos. Y miren, hay muchos problemas con este argumento. En primer lugar, se nota la necesidad de escalada de emociones, o sea, los creadores, supongo, estaban constantemente preguntándose cómo podemos hacer esto más grande, más espectacular, y de ahí, y con la intención de no ser repetitivos, es que nace la idea de poner al maldito gobierno ruso a infiltrarse en Estados Unidos durante la maldita Guerra Fría, para construir un centro comercial enorme y debajo una base militar más grande todavía, cosa que no tiene ninguna clase de sentido, pero que les permite a los escritores dar continuidad a la historia, pues a pesar de que jamás explica cómo o cuándo o por qué los rusos se enteran de la otra dimensión, que se pongan a abrir un portal en Hawkins permite que el Desuellamentes regrese al juego y ponga en marcha su nuevo plan para asesinar a 11. Pero eso no es todo. Tener a los rusos como antagonistas también permite que la serie pueda tener a todos sus personajes entretenidos y haciendo algo medianamente relevante. Dustin, Erika, que es la hermana de Lucas, Robin y Steve están todas
toda la temporada metidos en la base rusa súper secreta a la que logran entrar por casualidad después de descifrar un mensaje ruso que Dustin captó con su radio. Y miren, por si no les está quedando clara mi idea o lo que quiero decir, se los trato de explicar. Es completamente inverosímil en cualquier universo pensar que una niña y 3 adolescentes pueden infiltrarse en una base militar que en primer lugar no debería de existir, y en segundo, ya que existe, debería ser el lugar más protegido del mundo, y es más inverosímil aún que logren salir de ahí. Pero ojo, aunque lo que están haciendo no tiene ninguna clase de sentido, ver a Dustin, Steve y Robin es muy entretenido. Y así como los rusos mantienen ocupado al grupo de Dustin, también entretienen a Josie y a Hopper, que siguiendo el misterio de los imanes caídos de Josie, terminan secuestrando a un científico ruso muy importante para la operación, y después de llevarlo con Murray buscando traducción, termina contándoles exactamente lo mismo que Dustin y compañía descubren por sí mismos. Los rusos usan de fachada el centro comercial para operar una base subterránea secreta con la que buscan abrir un portal entre ambas tierras. Así que con la intención de detener esta máquina, Hopper llama al Dr. Owens de la segunda temporada buscando refuerzos, aunque Josie termina llevándolos a todos de vuelta a Hawkins sin confirmar la ayuda o hacer ningún plan por la necesidad de proteger a sus niños. Como pueden ver, introducir a los rusos como enemigos ya le dio propósito a 8 personajes entre protagónicos y no protagónicos, a pesar de que sea una idea ridícula. Y obviamente es más fácil entregar esta idea ridícula de los rusos, que pensar en algo que verdaderamente tenga sentido y valga la pena. Mientras todo esto ocurre, el team de Nancy, que es Jonathan nada más, y el team de los chicos dividido por sexos están completamente alejados del misterio de los rusos y completamente dentro del misterio del desollamientos. O al menos desde el 4º episodio, porque antes de este capítulo Mike y Lucas estaban lidiando más bien con lo duro de tener novias y Will con lo duro de ser ignorado. Las chicas sí que habían tenido un poco más de actividad cuando, jugando a los espías, 11 ve a Billy haciendo algo aparentemente malo, así que ambas deciden seguirlo, y aunque no descubre nada, las sospechas se reavivan cuando el grupo de Mike las llama a reunión para comunicarles que según Will, el desollamientos ha regresado. Así que todos juntos van a atrapar a Billy en un sauna para confirmar las sospechas. Billy ahora es parte del temido desollamientos, aunque según yo esta vez es un poco diferente, verán. Una noche mientras Billy conducía para encontrarse en un motel con la mamá de Mike, top 2 peores personas de la serie por cierto, pasó por el viejo y abandonado matadero de Hawkins, lugar donde el desollamientos ha estado poseyendo ratas y haciéndolas explotar para lograr formar un cuerpo como el suyo, pero físico y en esta dimensión. Al pasar por este sitio, el desollamientos logra desollarle la mente y lo atrae al matadero para infectarlo o poseerlo o lo que sea que les haga. Según mis datos, esta es una posesión secundaria, pues la parte del desollamientos está en el cúmulo de ratas muertas, y no en Billy como sí que estaba en Will en la temporada pasada. Sea esto así o no, la misión de Billy es sencilla: llevar a más personas al viejo matadero para ser infectadas y en un futuro muy cercano se conviertan también en parte del cúmulo de carne del desollamientos. ¿Qué digo yo? Más sencillo hubiera sido enviar a Billy a matar a 11 sin que ésta lo sospechara antes de empezar su granja de personas, pero ¿quién soy yo para criticar los planes de una criatura interdimensional, verdad? Los caminos de los chicos y el equipo de Nancy se juntan gracias a que Nancy, de la manera más egoísta posible, sigue una supuesta historia periodística de ratas infectadas, y aunque al final termina siendo verdad, Nancy no lo sabía y estaba actuando simplemente por ego. Y siendo becaria del periódico, insiste tanto y tan mal en seguir esa historia que termina haciendo que los despidan tanto a ella como a Jonathan. Así que en un último intento de tener la razón, va a visitar al hospital a la señora que le había hablado de las ratas después de que a esta la encontraran comiendo fertilizante. La señora también había sido infectada, obviamente, o poseída, y casualmente Nancy estaba con ella al mismo tiempo que los chicos estaban intentando sacar al desollamientos de Billy. Y como son un solo organismo, la señora se comporta exactamente igual que Will cuando lo someten al calor en la temporada pasada, y Nancy logra reconocer estos síntomas, que tampoco es como que sean muy difíciles de reconocer. Digo, si ves que una especie de sustancia negra recorre el cuerpo de una persona como si fueran sus venas, no piensas que es alergia precisamente. De igual modo, justo como en la primera temporada, nuestros protas van armando el rompecabezas. Descubren que Billy está infectado y que la señora come estiércol también. Deducen que debe haber un sitio donde la hipnosis suceda, y para encontrarlo intentan liberar a la señora come estiércol del hospital, pues ella ya estaba intentando volver al matadero para irónicamente convertirse en un trozo de carne. Desgraciadamente para ellos, el
desollamente los ataca y su plan es detenido, así que se van a la cabaña de Hopper para rastrear a Billy o al menos hacerlo desde su mente. Pero el vínculo de 11 siempre ha sido de dos direcciones, así que el desollamente los encuentra y manda a su cuerpo principal a matar a 11. Así que luego de escapar apenas y de escuchar y espiar a Dustin, todo el mundo va al centro comercial donde se ha de librar la última batalla. El desollamentes y Billy contra los chicos y Rusia contra Hopper, Josie y Murray. Y como ya sabemos, Josie logra hacer explotar la máquina sacrificando entre comillas a Hopper y haciendo caer el cuerpo del desollamentes. Pero justo antes de que esto suceda, Billy logra recuperar la conciencia poniéndose delante de 11 y evitando que ésta muera, pero muriendo él en el proceso. Y una vez el portal está cerrado, lo único que alcanza a decirle a su pequeña hermana Max es: lo siento, y sí, me atrapaste, esto es cine. Y con una escena de la familia de Josie mudándose del pueblo es que termina esta temporada. ¿Cuáles son los datos de vital importancia?, te estarás preguntando, y casi ninguno, la verdad, ya que todo se había dicho en la temporada 2. Aún así podemos rescatar un par de cosas, por ejemplo, el vínculo de Max con Billy, y a pesar de que Billy llegó a comportarse como un idiota con ella, notamos que Max le tenía aprecio. Lo vemos primero en el sauna cuando casi que ruega que no sea él quien está controlado por el desollamentes, y luego lo vemos cuando Max llora en su muerte en el final de la temporada. Y como sabemos, su vínculo con Billy y el dolor de Max van a ser fundamentales en la temporada 4. También es importante mencionar que gracias al uso imprudente de los mismos, 11 ha perdido sus poderes. Además, en una escena final podemos ver que los rusos tienen a un americano, o sea Hopper, y a un Demogorgón, y esto es fundamental para mí porque me va a ayudar a descartar en este mismo instante un arco entero de la cuarta entrega. Hopper está en Rusia, no sabemos cómo, y Murray y Josie van por él. En Rusia tienen criaturas del Upside Down, aunque nunca explican cómo las consiguen, y finalmente todos escapan y regresan a casa en el final de temporada. Y ya, no supieron qué hacer con esos tres personajes y los mandaron al congelador casi de manera literal. El arco de Hopper en Rusia es una ruina. Y miren, la realidad es que Mike, Will y Jonathan tampoco existen en esta temporada, o más bien están perdiendo el tiempo, así que no se extrañen si no los menciono para nada. Y aunque de verdad creo que la temporada 4 es mejor que la tercera y muchísimo mejor que la segunda, como ven y como verán, tampoco se salva de tener muchísimas complicaciones. Pero empecemos por el principio. Con los sucesos del año pasado, el pueblo de Hawkins se ha cubierto con un halo de desesperanza, y no es para menos. Muchas personas murieron para ser parte del cuerpo del desollamentes, y aunque el gobierno manejó todo como un enorme incendio en el centro comercial, el dolor de las pérdidas es el mismo. Es bajo estas condiciones que una serie de extraños asesinatos sucede en el pueblo, siendo el primero el de la joven capitana del equipo de porristas Chrissy el más impactante de todos. Lo perverso de este asesinato, el pánico satánico ligado a los juegos como Calabozos y Dragones, y que fue la última persona vista con Chrissy, llevan a todos en el pueblo a sospechar de Eddie Monson, el real besto personaje forever. Eddie es un líder friki dentro de la preparatoria de Hawkins, que presenció como Chrissy se levantaba por los aires dentro de su hogar para comenzar a hacer el acto de contorsionismo más grotesco de la historia. Afortunadamente para él, la confianza de Dustin, las dudas dentro de Max y el ego de Nancy, el espíritu periodístico de Nancy, llevan a nuestros protas a involucrarse en el caso. Dustin, Max, Robin y Steve en principio buscan encontrar a Eddie, y eso hacen hacia el final del capítulo 2, donde Eddie les describe el acto aterrador que presenció. Al mismo tiempo, Nancy y su compañero de prácticas deciden investigar la noticia y terminan yendo a visitar al tío de Eddie para obtener su versión de la historia. Aquí el tío de Eddie les revela el nombre de Victor Creel, un hombre que hace 25 años más o menos se volvió medio loco y asesinó a toda su familia de un modo similar al asesinato de Chrissy. Es también aquí que Nancy conduce a su segundo amigo o conocido a una muerte aterradora, pues su compañero comienza a ver a Vecna e intenta escapar por el bosque para terminar muriendo igual que Chrissy en medio de la carretera. Y es en este lugar que tiempo más tarde Nancy se junta con Steve y compañía. Desde este punto los chicos comienzan a armar este nuevo rompecabezas. Suponen que todo es causa de un nuevo enemigo de la otra dimensión al que nombran Vecna, que ataca con una especie de maldición que ha estado matando desde el 59, y luego de que Max sufra una de las visiones de Vecna confirman que sus víctimas comparten algunas características: sangrado nasal, migrañas, pesadillas constantes y, lo más importante, un trauma del pasado o un pasado traumático, como quieran que quieran verlos. Gracias al psiquiátrico y a Victor Creel deducen que una canción con cierta carga emocional podría sacar a las víctimas de las visiones de Vecna, evitando así su desenlace. Pero no es hasta que este ataca por tercera vez, o bueno, cuarta vez si contamos el ataque al que Max logró sobrevivir, que nuestros protas entienden que Vecna ataca desde el ático de la antigua casa de los Creel. Y es siguiendo la brújula de Dustin, que se vuelve loca, que terminan encontrando el pequeño portal del lago, portal que Nancy, Robbie y Eddie se ven obligados a atravesar para rescatar a Steve cuando una de las raíces del otro
otro mundo consigue llevarlo al Upside Down. Como pueden ver, el recorrido de este grupo es larguísimo y eso es porque son ellos quienes sostienen toda la trama de esta temporada, o al menos la que verdaderamente importa. Es llegando al final y a punto de regresar al mundo real que Vecna atrapa a Nancy, pero no para asesinarla, sino para mostrarle la realidad que quiere construir y que ésta se la comunique a Once. Y si tú estás pensando que es completamente imbécil que Vecna revele sus planes, déjame decirte que tienes toda la razón del mundo. Es en este instante que sucede algo peculiar en la serie, y es que Nancy y Once están entendiendo la misma historia pero de diferente manera. Pues mientras todo esto sucedía en el pueblo, justo en el inicio, una parte del gobierno empieza a sospechar de Once como la autora de los asesinatos, así que busca a Owens, pero este no la entrega. En vez de eso, Owens busca a Once para contarle el panorama, le dice que este es un mal que ha regresado y que necesita recuperar sus poderes, así que Once se va toda la temporada a tener su sesión de entrenamiento con Owens y el Dr. Brenner. Este le empieza a devolver sus memorias que Once muy convenientemente había bloqueado con el tiempo, y así es como nos enteramos que había más niños nacidos del experimento, todos calvos y todos con poderes, que vivían felizmente, ¿por qué no?, en el laboratorio con Once, hasta que un día uno de los guardias empieza a influenciar a Once para que escape y lo libere. Desgraciadamente para Once, ese guardia resulta ser Henry Creel. Cuando Once lo libera o le quita el supresor de poder que tenía Henry, este empieza a matar a absolutamente todo el mundo, y es en este momento que Once y Nancy en diferentes lugares descubren la misma realidad. Henry era un niño psicópata que por alguna extraña razón tenía poderes. Buscando ser libre, Henry mata a su madre y su hermana para que inculpen a su padre, pero este cae en coma por no controlar bien su poder, así que igual acaba en las manos de Brenner, quien busca desesperadamente controlarlo y así poder controlar su don. Al no conseguirlo, Brenner comienza a inyectar a embarazadas con un compuesto, supongo que parte de la sangre de Henry, para replicar su condición, y así es como nacen Once y sus hermanos pelones. Cuando la pequeña Once se da cuenta de lo que Henry es en realidad, abre un portal y lo manda al Upside Down. Así, cuando Once en el presente recupera estos recuerdos, también recupera sus poderes y está lista para ir a Hawkins, pero Brenner no la deja, cosa que realmente no importa porque la parte del gobierno que buscaba a Once los encuentra y matan a Brenner, haciendo que Once escape con Mike y compañía. Y aunque estos no van a alcanzar a regresar al pueblo para la batalla final, Once va a pelear a través de la mente de Max, pues el plan de los chicos en el pueblo es usar a Max como carnada para el último ataque de Vecna, que como sabemos gracias a Nancy, 4 ataques llevaría a 4 portales abiertos, y estos harían que el velo que separa ambos mundos deje de existir, condenando nuestra realidad a un posible dominio de Vecna. Así que en el plan más arriesgado y sin sentido de la historia, Steve, Robin y Nancy planean atacar el cuerpo de Vecna cuando Vecna ataque a Max, mientras Dustin y Eddie ganan tiempo distrayendo a los murciélagos gigantes. Obviamente todo sale mal. Cuando Vecna ataca a Max y Once sale para combatirlo, Once no es tan poderosa como Vecna, y aquí el monstruo termina de explicarle a Once los puntos que faltaban. Resulta que cuando Once envió a Henry al otro lado, este lugar fue transformando su cuerpo pero no matándolo. Henry o Vecna se describe a sí mismo como un explorador de este mundo en el que al final se topa con la nube negra, o sea con el desollamentes, y logra controlarlo. Así que desde que Once abrió el portal en la primera temporada, todo ha sido parte del plan de Vecna, que busca asesinar a Once, colapsar los mundos y gobernar sobre los restos. Que la realidad de la serie sea esta tiene efectos muy negativos para la propia historia, pues hay cosas que simplemente no encajan y que nunca van a encajar. Los ataques del Demogorgón, el papel de Will, el objetivo del desollamentes, su incompetencia en la segunda o incluso en la tercera temporada, y lo peor de todo es que es un efecto circular. Vecna empeora las otras temporadas y los sucesos de esta dejan a Vecna como idiota, porque ¿cuáles eran sus intenciones, por ejemplo, con el ataque del Demogorgón? ¿Cómo iba a debilitar con eso la barrera? ¿Para qué captura a Will? ¿Y para qué le pone una larva de Demogorgón dentro? ¿Por qué el desollamentes lo controla? ¿O por qué el desollamentes no ataca con contundencia mientras el portal estaba abierto? ¿O su plan consideraba la participación rusa para abrir una brecha de nuevo? Porque eso es lo único que le permite hacer que el desollamentes ataque en la tercera temporada. Y si es Vecna quien está controlando todo, ¿por qué no hacer que los humanos como Billy asesinen a Once sin que ella se lo espere? Digo yo que Once sospecharía menos de Billy que de un cuerpo gigante de carne muerta. Así que por muy intimidante y aterrador que Vecna pueda llegar a ser, su revelación como la mente maestra detrás de todo lo sucedido en Hawkins es un gran agujero para la historia. Al final de la batalla podemos ver a Eddie Munson quedarse a pelear solo contra los cientos de murciélagos gigantes, perdiendo la vida en el proceso. Y aunque esta también es una muerte gratuita e innecesaria, cierra de manera épica el ciclo del mejor personaje de la serie, pues de alguna manera era más importante para Eddie no escapar una vez más que conservar su vida. Repito, su muerte es súper innecesaria, pero no voy a ser yo quien reniegue de Eddie fucking Munson. El tiempo que les compra Eddie y que Once expulsa a Vecna de la mente de Max cuando este está a punto de matarla les permite a Robin y compañía asestar un gran golpe en el cuerpo de Vecna. Desgraciadamente
muerte para todos, instantes después Max pierde la vida, haciendo que Hawkins empiece a partirse, pero Once, que ahora es básicamente Jesucristo, regresa a Max de la muerte, evitando que las realidades colapsen por completo. Al final de la temporada vemos como todos regresan al pueblo y así podrán prepararse para enfrentar a Vecna, quien sigue vivo, en la temporada final, aunque van a hacerlo sin Max, al menos por un tiempo, ya que terminó en coma. Y esa, mis queridos amigos, es toda la información que necesitan para enfrentarse a la quinta y última temporada, o a la primera parte de la quinta y última temporada, como quieran. Este video es larguísimo, así que si te sirvió de algo, déjame un like, yo ya me voy, bye.